Hace 4 milenios, en el corazón de un valle fértil, existían dos metrópolis cuya riqueza era tan extraordinaria que sus habitantes literalmente caminaban sobre oro negro. La prosperidad que caracterizaba a estas ciudades era tan legendaria que cuando Abraham las observó desde la distancia, no pudo evitar pensar que había encontrado el paraíso terrenal. Eran centros de poder tan avanzados que incluso los arqueólogos modernos quedan maravillados por los vestigios que descubren bajo tierra. Pero en una única mañana todo se convirtió en cenizas. Fuego cayó del cielo como lluvia torrencial. Donde antes había jardines exuberantes y campos fértiles, solo quedó sal y desolación absoluta. Dos de las ciudades más ricas del mundo antiguo simplemente desaparecieron del mapa de la historia. ¿Qué tenía la vida en estos lugares que sigue despertando curiosidad milenios después? Los registros antiguos describen algo sorprendente sobre la geografía de estas ciudades. Cuando se elevaba la vista hacia el horizonte, se podía observar que toda la llanura estaba bien irrigada, como un jardín divino, comparable incluso a la tierra de Egipto. Pero esta descripción no era simplemente poesía exagerada. Los arqueólogos modernos han confirmado que el valle donde se ubicaban estas metrópolis era literalmente uno de los lugares más fértiles del planeta hace 4.000 años. La región poseía algo que transformaba tierra ordinaria en riqueza incalculable, agua abundante y suelo rico en minerales esenciales. Investigaciones recientes demuestran que el valle recibía aguas de múltiples fuentes simultáneamente. Ríos subterráneos fluían constantemente, manantiales naturales brotaban del suelo y lluvias regulares creaban un microclima único en la región. Era como si la naturaleza misma hubiera conspirado para convertir esa área en un jardín perpetuo, un oasis de abundancia en medio del desierto. Pero la verdadera fuente de riqueza provenía de algo aún más valioso que la tierra fértil, el betún. Los registros antiguos mencionan específicamente los pozos de betún en la región. Los historiadores explican que esta sustancia negra y pegajosa era el equivalente del petróleo en la antigüedad. Los egipcios pagaban fortunas por este material para sus procesos de momificación. Los constructores de Mesopotamia lo necesitaban para impermeabilizar sus estructuras de ladrillo. Los comerciantes transportaban betún a través de cientos de kilómetros, y quien controlaba los pozos controlaba una fuente inagotable de riqueza. Los sitios arqueológicos que muchos investigadores creen que corresponden a la ubicación original de una de estas ciudades revelan estructuras impresionantes. Murallas de 10 metros de altura, portones complejos con múltiples cámaras de seguridad y sistemas de almacenamiento que sugieren comercio en gran escala. El doctor Stephen Collins, quien lidera las excavaciones en estos sitios, ha descubierto evidencias de que la ciudad controlaba rutas comerciales estratégicas que conectaban Mesopotamia con Egipto. La sal también era una fuente significativa de riqueza. El Mar Muerto producía sal de calidad excepcional, esencial para conservar alimentos en una época sin refrigeración moderna. Caravanas enteras viajaban desde regiones distantes para obtener este oro blanco que valía su peso en plata en las ciudades lejanas. Los estudios sobre agricultura antigua revelan que el suelo del valle producía cosechas 3 veces mayores que otras regiones. Trigo, cebada, dátiles y uvas crecían con facilidad casi sobrenatural. Había tanta abundancia que cuando se le ofreció la opción de elegir las mejores tierras, uno de los personajes principales ni siquiera dudó. Sus ojos vieron lo que parecía ser la región más próspera del mundo conocido, pero toda esa riqueza generó algo inesperado y perturbador. Cuando se tiene todo sin esfuerzo, cuando la tierra produce por sí sola y el dinero brota de los pozos como agua, ¿qué sucede con el carácter de las personas? Los textos antiguos dan una pista inquietante sobre lo que la prosperidad extrema puede causar en una sociedad.
Fue exactamente esto lo que comenzó a corromper estas ciudades desde adentro, transformando lo que debería haber sido una bendición en una maldición progresiva. ¿Qué ocurre cuando una sociedad tiene tanto dinero que nadie necesita trabajar? Los registros históricos responden esta pregunta de forma directa y perturbadora. Los profetas antiguos identifican tres características que definieron a estas ciudades: soberbia, abundancia de alimento y ociosidad. No eran palabras vacías, sino el diagnóstico preciso de una civilización que tenía todo, pero perdió su humanidad en el proceso. Los estudios sobre sociedades antiguas muestran que la abundancia extrema crea un patrón predecible. Los historiadores han documentado este fenómeno en varias culturas. Cuando los recursos básicos se vuelven infinitamente disponibles, el trabajo pierde valor, la gratitud desaparece y surge algo peligroso: la sensación de que se es superior a otros por derecho natural. En estas ciudades, la abundancia de alimento no era exageración. Las excavaciones arqueológicas revelan almacenes gigantescos, con capacidad para almacenar granos durante años, silos subterráneos excavados en la roca, cámaras de almacenamiento con sistemas de ventilación sofisticados y evidencias de que había comida suficiente para alimentar poblaciones mucho mayores que las que realmente habitaban. Pero cuando se tiene comida garantizada por generaciones, algo cambia en la psicología colectiva. Los antropólogos han estudiado este fenómeno en sociedades modernas y antiguas. La seguridad alimentaria extrema genera desperdicio ritualístico. Tirar comida se convierte en símbolo de poder. Los banquetes innecesarios se vuelven rutina diaria. La abundancia de ociosidad era aún más reveladora. En la mayoría de las culturas antiguas, todos trabajaban para sobrevivir. Los pastores cuidaban rebaños, los agricultores plantaban granos, los artesanos producían herramientas. Pero en estas ciudades, la riqueza automática de los pozos y el comercio de sal creó una clase de personas que literalmente no hacían nada productivo. Los textos cuneiformes de civilizaciones mesopotámicas contemporáneas describen sociedades similares donde la ociosidad generaba vicios comportamentales. Cuando no hay propósito en la vida diaria, cuando no hay desafíos que superar, el aburrimiento se convierte en una fuerza destructiva. Las personas con tiempo infinito y dinero ilimitado comienzan a buscar formas cada vez más extremas de entretenimiento. Y fue allí donde surgió el tercer elemento: la soberbia. Los textos antiguos utilizan una palabra que significa orgullo arrogante, la sensación de superioridad que viene de quien nunca ha enfrentado dificultades reales. Era el tipo de arrogancia que hace que alguien mire a un extranjero hambriento y piense: ese problema no es responsabilidad mía. Pero había algo aún peor creciendo en estas ciudades prósperas, algo que los profetas mencionan específicamente y que explica por qué se consideró la situación intolerable. Porque cuando una sociedad deja de ayudar a quienes necesitan, revela que ha perdido algo esencial de la naturaleza humana. Los registros antiguos revelan el pecado que realmente condenó a estas ciudades. Tenían recursos para ayudar, pero eligieron deliberadamente no hacerlo. En el Oriente Medio antiguo, la hospitalidad no era simplemente cortesía, era cuestión de supervivencia. El Código de Hammurabi, contemporáneo a la época de Abraham, establecía leyes específicas sobre proteger a extranjeros y viajantes. Las tabletas cuneiformes de Mesopotamia documentan que negar comida a un hambriento o abrigo a un viajero era considerado crimen grave en prácticamente todas las civilizaciones de la región. Pero estas ciudades invirtieron esa tradición milenaria. Los estudios sobre códigos legales cananeos sugieren que estas metrópolis desarrollaron un sistema donde ayudar a pobres era visto como debilidad y el despliegue de riqueza era la prioridad social.
Cuando todos compiten para mostrar quién tiene más lujo, dar algo a quien no puede retribuir rompe la lógica del estatus. Los descubrimientos arqueológicos revelan evidencias de esta mentalidad. Las casas tenían patios elaborados, orientados hacia adentro, muros altos separando propiedades y ausencia total de espacios comunitarios donde los necesitados pudieran buscar ayuda. La arquitectura urbana fue diseñada para el aislamiento social, no para la comunidad. Los registros históricos preservan una frase reveladora que los hombres de estas ciudades gritaron a alguien que intentaba defender a extranjeros. «Retírate de aquí. ¿Viniste solo para habitar entre nosotros y ahora quieres juzgarnos?» Esta reacción violenta muestra cómo la sociedad se había vuelto hostil a cualquier forma de protección a los vulnerables. Los historiadores han identificado un patrón en sociedades antiguas extremadamente prósperas. Cuanto mayor es la desigualdad interna, mayor es la crueldad hacia los forasteros. En estas ciudades, tener demasiado dinero creó una burbuja social donde los ricos dejaron de ver a los pobres como seres humanos similares. Los textos rabínicos posteriores preservaron tradiciones orales sobre cómo funcionaba el sistema judicial. Según estas fuentes históricas, había leyes que castigaban a quien diera limosna y jueces que confiscaban bienes de cualquiera sorprendido ayudando a necesitados. Si estas tradiciones reflejan la realidad histórica, explican perfectamente por qué los profetas destacaron este pecado específico. Pero lo más perturbador es que los registros muestran que esta frialdad hacia los necesitados evolucionó hacia algo aún peor. Violencia activa contra extranjeros indefensos. Cuando una cultura deja de proteger a los vulnerables, es cuestión de tiempo hasta que comience a atacarlos deliberadamente. La hospitalidad pervertida en violencia representaba la corrupción total de un valor fundamental de la civilización humana. Era la señal de que estas ciudades habían cruzado una línea irreversible, y fue por eso que, a pesar de tener toda la riqueza del mundo, estas metrópolis estaban viviendo sus últimos días sin saberlo. Los registros mencionan que alguien se sentaba en la puerta de la ciudad todos los días. Este detalle no es una simple mención casual, es clave para entender la vida en estas ciudades. La puerta no era una entrada simple, era el centro de poder de toda la región. Los códigos legales mesopotámicos de la época de Abraham establecían que las puertas urbanas funcionaban como tribunales oficiales. Los ancianos y líderes se reunían allí para juzgar disputas, hacer contratos comerciales y tomar decisiones que afectaban a toda la población. Sentarse en la puerta significaba participar en el gobierno local, pero estas ciudades tenían algo único que las diferenciaba de otras metrópolis. Su posición geográfica estratégica era extraordinaria. Las rutas comerciales que conectaban Mesopotamia con Egipto pasaban obligatoriamente por el valle. Controlar estos pasos significaba cobrar impuestos a cada caravana, regular cada transacción y lucrar con todo el comercio internacional de la región. Las tabletas cuneiformes encontradas en ciudades contemporáneas documentan extensas redes comerciales que incluían a estas metrópolis. Los mercaderes transportaban textiles, metales preciosos, especias y productos agrícolas a través de estas rutas durante cientos de kilómetros. Las ciudades que controlaban puntos estratégicos cobraban tarifas sustanciales por protección y servicios. Los registros también mencionan que había plazas en la ciudad, indicando espacios públicos organizados para actividades comerciales. Las excavaciones en sitios de la Edad de Bronce revelan plazas pavimentadas adyacentes a portones complejos, diseñadas para acomodar grandes multitudes durante días de mercado. El sistema económico de estas ciudades dependía de esta actividad comercial constante. A diferencia de sociedades basadas únicamente en agricultura o pastoreo, estas metrópolis desarrollaron una economía urbana diversificada.
Los artesanos locales producían bienes manufacturados, los comerciantes ofrecían servicios financieros, los administradores cobraban impuestos y organizaban infraestructura. Los registros antiguos confirman que esta vida comercial permaneció activa hasta el fin. Se especifica que las personas compraban y vendían como parte de la rutina normal. No era una economía estancada o en declive, era una sociedad próspera, funcionando en plena capacidad. Pero todo ese éxito económico enmascaraba un problema fundamental. La prosperidad, que debería haber sido bendición, se transformó en maldición moral. Los registros preservan una descripción específica de los últimos momentos de estas ciudades. Se describe que las personas comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y construían. Cada verbo representa un aspecto diferente de una sociedad funcionando normalmente hasta segundos antes de la destrucción total. La palabra plantaban revela algo importante sobre la economía local. Estas ciudades no eran simplemente centros comerciales, eran centros agrícolas activos. Los registros explican por qué. El valle era bien irrigado, como un jardín divino. Los sistemas de irrigación aprovechaban aguas abundantes para producir cosechas excepcionales en una región naturalmente árida. Los estudios paleobotánicos en la región del Mar Muerto confirman que hace 4.000 años el área sustentaba agricultura intensiva. El polen fosilizado indica cultivo de cereales, legumbres y árboles frutales en escala comercial. El suelo rico en minerales producía rendimientos superiores a los de regiones vecinas, explicando por qué se consideraba el valle más atractivo que otras tierras disponibles. Construían, sugiere construcción activa y planificación urbana continua. A diferencia de sociedades en declive, estas ciudades invertían pesadamente en infraestructura, pero el verbo más revelador es bebían. No se refiere simplemente a agua o bebidas comunes. En contextos antiguos, esta palabra frecuentemente indica consumo de alcohol como parte de celebraciones sociales. Las sociedades prósperas desarrollaban culturas de entretenimiento elaboradas, incluyendo festivales regulares y banquetes públicos que demostraban riqueza colectiva. Comían, complementa esta imagen de abundancia alimentaria. Los registros ya habían mencionado abundancia de alimento como característica de estas ciudades. Los textos confirman que esa abundancia continuó hasta el momento final. No había escasez, hambre o signos económicos de problemas inminentes. Compraban y vendían, indica actividad comercial normal, mercados funcionando, transacciones siendo completadas, contratos siendo firmados. La vida económica proseguía sin interrupciones o síntomas de inestabilidad social. Pero entonces, en un día específico, todo cambió. Los registros marcan la transición abrupta. En el día en que alguien salió de la ciudad, llovió fuego y azufre del cielo y los consumió a todos. La conjunción enfatiza el contraste entre normalidad total y destrucción instantánea. No hubo periodo de transición, avisos prolongados o deterioración gradual. Esta normalidad hasta el fin explica por qué la destrucción fue tan chocante. El contraste es propositivo en la narrativa antigua. Se utilizó a estas ciudades como ejemplo de cómo el juicio divino puede interrumpir vida aparentemente estable y próspera sin aviso previo. La lección no es sobre signos externos, sino sobre condiciones morales internas que pueden tornar a las sociedades vulnerables independientemente de su riqueza material. Los registros del evento más dramático de la antigüedad utilizan lenguaje sorprendentemente técnico. Se describe que el Señor hizo llover fuego y azufre desde los cielos sobre estas ciudades. La repetición de la fuente celestial no es redundancia literaria, es énfasis de que algo extraordinario sucedió en la atmósfera terrestre ese día específico.
Las evidencias geológicas modernas confirman que algo catastrófico realmente ocurrió en la región del Mar Muerto hace aproximadamente 4.000 años. Los arqueólogos que lideran excavaciones en sitios antiguos han descubierto una capa de destrucción que cubre toda el área urbana. No es evidencia de guerra o incendio común, es algo geológicamente único, una capa de cenizas y escombros que sugiere calor extremo aplicado instantáneamente sobre área extensa. Los análisis de laboratorio de muestras del sitio revelan temperaturas que excedieron 2000 grados centígrados. La cerámica vitrificada, los ladrillos derretidos y las piedras calcáreas transformadas en yeso son evidencias de exposición a calor muy superior al que cualquier incendio normal podría producir. Los arqueólogos documentan que la destrucción fue tan intensa que la ciudad permaneció deshabitada durante más de 600 años después del evento. Los registros antiguos mencionan que alguien quedó convertido en una estatua de sal. Los geólogos explican que la región posee depósitos salinos masivos debido a la evaporación del Mar Muerto a lo largo de milenios. En eventos de calor extremo, los cristales de sal pueden formarse rápidamente alrededor de materia orgánica, creando estructuras preservadas que los arqueólogos llaman momificación salina. Independientemente del mecanismo específico, los datos científicos confirman que algo extraordinario devastó completamente la región en un periodo muy breve. La transformación fue tan radical que alteró permanentemente la geografía local. Esta imagen de devastación completa marca el fin de dos de las ciudades más prósperas del mundo antiguo, que desaparecieron de la historia en cuestión de horas, dejando solo sal, cenizas y memorias antiguas de cómo era la vida hace 4000 años en el valle más fértil de la tierra.